Dale, para chequear después. Bueno, muy buenas noches. Un poco ya hicimos ahí la introducción, pero bueno, aprovecho y saludo a los que no pude saludar todavía. Seguramente después tendremos un ratito de comunión. Y bueno, como dije recién, obviamente aparte de la presentación, vengo con muchos saludos y cariños de la iglesia de allá de San Martín de los Andes. Así que bueno, espero los reciban. Siempre nos acordamos en nuestras oraciones poder estar orando por el trabajo, por el testimonio que está acá en Villa La Angostura. Y bueno, la verdad que es como dije, es una alegría y un privilegio poder estar compartiendo de la palabra de Dios. Ya me saqué la camperita porque siempre que estamos en este lugar, haya frío, sea invierno, sea verano, sea primavera u otoño, acá siempre es verano. Acá siempre hay 40 grados, calor, las puertas del Hades, infierno. Pero bueno, la verdad que como dije, es un privilegio. Y tenemos que agradecer que podemos abrir la palabra de Dios y lo podemos hacer en libertad. ¿Sí? Es algo que yo siempre recalco cuando me toca hablar allá en San Martín, porque hay lugares en los que no lo pueden hacer. No tienen acceso a la palabra de Dios libremente. Lo tienen que hacer a escondidas. Son perseguidos. Aún hijos de Dios son asesinados por abrir la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos libremente. Y muchas veces es tan común que no le damos la importancia que se merece. Entonces es un privilegio. Y sé, bueno, obviamente me transmitió un poco Mario lo que venían tocando en estos sábados, en estos encuentros familiares. Y están hablando un poco acerca de la familia en movimiento, ¿no? La familia en acción. Y yo quiero empezar en esta noche haciéndote una pregunta para que vos la respondas en tu interior, para vos mismo. Y la pregunta es, ¿qué le falta a mi familia? ¿Qué le falta a mi familia para ponerme en acción? ¿Qué le falta a mi familia para ponernos en movimiento? Y quizás por tu cabeza lo primero que pasa, quizás puede ser algo material. Quizás vos decís, bueno, a mi familia le falta un auto para poder ponernos en movimiento, para poder ponernos en acción, para poder servir de una mejor manera a nuestro Dios. Quizás vos podés decir, bueno, a mi familia le falta ampliar un poquito más la casa, porque, bueno, tenemos una casa pequeña y quizás no podemos servir de la mejor manera al Señor. Entonces quizás tenemos que ampliar la casa para ponernos en acción y ponernos en movimiento. O quizás te vas a enfocar en el dinero. Quizás decís, bueno, a mi familia le falta más dinero para poder servir o darle un mejor servicio a nuestro Señor, para ponernos en acción, para ponernos en movimiento. Ahora, déjame decirte que nada de esas cosas son, gracias mi amor, son las que nos van a mover, las que nos van a dar un corazón de acción para el Señor. Quizás te van a hacer mover, y quizás te van a hacer mover de más, pero correr por cosas que el Señor no es lo que te pide hoy para tu vida. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, ¿sí? Capítulo 7. Mario me dijo que tengo la libertad de poder estar 2 horas y media, así que bueno, tranquilos, vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo. No, mentira, vamos a tratar de hacerlo breve, tratar de hacerlo práctico, porque sé que este lado de la reunión está ansioso por empezar la parte de la comida. No sé si... No sé tanto porque bueno, creo que vamos a tener que rogarles
Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido y conciso y práctico. Y bueno, segunda de Crónicas 7, ¿sí? Versículo 13, dice, perdón, vamos desde el 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tengamos una pequeña oración, dejemos este momento en manos de Dios, y vamos a continuar. Sí, Padre, te pedimos en este momento que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos salir de este lugar transformados por tu palabra, Padre, que nos muestres, Señor, cuál es el camino que tú quieres que transitemos como familias, como hijos tuyos, Señor. ¿Qué cosas tenemos que cambiar, Padre, a la luz de tu palabra? Y que podamos salir de este lugar transformados, Señor, y con cosas por cambiar, con cosas por hacer, Señor, para ti. Te lo pedimos y te pedimos que quedes en medio nuestro, en el nombre de tu Hijo, amado Señor Jesús. Amén. Bien, un versículo que vos vas a decir, qué raro, ¿no? ¿A dónde me va a querer llevar, no? Pero volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué nos hace falta como familia? ¿Sí? Y vamos a ir entonces a nuestro primer punto, ¿sí? Tenemos 4, no se asusten, vamos a ir rápido, no van a ser largos. Pero tenemos 4 puntos para ver y 4 cosas que vamos a sacar de estos 2 versículos que pueden responder a esta pregunta de ¿qué le hace falta a mi familia para ponernos en acción? Y en primer lugar, ¿sí? Ahí en el versículo 14 que acabamos de leer, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces lo que le hace falta a mi familia para poner en movimiento y para ponerse en acción es humillarse. Es humildad, es humillarse delante de Dios, es saber quiénes somos nosotros y quién es Él y frente a quién estamos. Ahora, la humildad es para reconocer, como dije recién, es para que podamos reconocer frente a quién estamos, quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios. Muchas veces nuestras propias malas decisiones, nuestros propios malos pensamientos hacen que tengamos ese corazón soberbio. Y en este capítulo en especial, que habla del pueblo de Dios, y sabemos cómo era Israel, muchas veces hemos leído muchas historias, y tenían un corazón soberbio, querían hacer lo que ellos querían, y obviamente después se tenían que arrepentir, y se arrepentían, y Dios los perdonaba, y después volvían de vuelta a hacer lo mismo. ¿Y cuántas veces nosotros somos igual? Porque siempre es más fácil levantar el dedo acusador y ver y decir, bueno, sí, el pueblo de Israel, ya sabemos cómo son, siempre lo mismo. Pero ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Nosotros no somos muy diferentes. Y muchas veces tenemos soberbia en nuestro corazón. A veces más, a veces menos. Pero muchas veces creemos que nuestras decisiones son las correctas. Vos fijate lo que dice Proverbios 19. Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Está claro. Y a mí me encanta Proverbios, porque obviamente escrito por Salomón, el hombre más sabio en esta tierra, pero tiene cosas prácticas y cosas claras que no necesitan demasiada interpretación o aclaración. Está claro. La insensatez del hombre, ¿sí? Insensatez, falta de buen juicio, falta de prudencia, ¿sí? Y madurez antes de actuar. Y hablamos antes de ponernos en acción, antes de ponernos en movimiento, ¿sí? La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Porque ¿qué pasa? Después le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones.
de nuestras manos en el Señor. Entonces, todo movimiento, toda acción comienza con la humillación. Comienza con humillarnos delante de Dios, con reconocer que nuestros pensamientos siempre son de continuo hacer el mal, que nuestras acciones van en contra de lo que Dios quiere, y reconocer quiénes somos y quién es Él. Dice Isaías 31. Fíjate lo que dice. Isaías capítulo 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Versículo 3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá del ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Sí? Egipto trae soluciones pasajeras, y lo sabemos de memoria. ¿Se acuerdan, no? El pueblo de Dios, ese pueblo del Éxodo que Dios mismo saca de las manos de los egipcios con milagros increíbles, como fue la apertura del mar, con milagros increíbles. Y vos decís, ¿cómo puede, pasado un tiempo, Israel volver a lo mismo? Es decir, y volvía a la crítica, volvía a la insensatez, volvía a la soberbia del corazón del pueblo de Dios. Y le decían a Moisés, y los criticaban: ¿para esto nos trajiste? ¿Para que muramos acá en el desierto? ¿Para que comamos maná todo el día? Allá en Egipto teníamos carne, teníamos frutas, teníamos un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas son vanas, son pasajeras. Egipto te da soluciones pasajeras, pero Dios te da soluciones reales y soluciones que duran para siempre. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos hace falta como familia? Humillarnos delante de Dios. Reconocer quién es Él y reconocer quiénes somos nosotros. Y reconocer que nuestros pensamientos y nuestras acciones muchas veces, o la mayoría de las veces, no van acorde a lo que Dios quiere. Reconozcamos, pidamos en oración. Después lo vamos a ver más adelante. Volvemos a nuestro pasaje. Si querés, deja un dedo ahí en 2 de Crónicas 7, porque vamos a volver ahí. 2 de Crónicas 7, en el versículo 14, donde estábamos. Dijimos entonces: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Segunda cosa, para ponernos en acción como familias, para ponernos en movimiento: la oración. Y tristemente la falta de oración es moneda corriente en el Hijo de Dios. Tristemente la falta de oración. Y ojo, todo lo que digo, lo digo porque muchas veces a mí me pasa. Le pasaba a los discípulos. Como digo, eran hombres, igual que vos y que yo. Los discípulos mismos, ¿se acuerdan? Jesús, en el momento casi cúlmine de su vida, un momento difícil, un momento duro, se retira a orar al monte con el Padre, a estar en comunión con el Padre. Pero les deja a los discípulos y les dice: velad, estén en oración. Y cuando regresa, los encuentra durmiendo. Dice, no pudieron ni siquiera velar, ni siquiera orar un tiempo de oración, estaban durmiendo. ¿Y cuántas veces dormimos? Por lo general, lo primero que dejamos de lado es la oración. Y no nos damos cuenta que como hijos de Dios, el poder que tiene la oración. Los días miércoles, ¿estás viniendo a la reunión de oración? Dicen varios, lo he escuchado de varios pastores, pero dicen que la reunión de oración es el termómetro de tu iglesia. La oración es el termómetro de tu familia. La oración es el termómetro. ¿Tenés un tiempo de oración en familia? Y no hablo de oremos por la comida. Las nenas a veces quieren saltarse la oración de la comida y empiezan, no, cantamos la canción, gracias Dios por la comida, y empieza gracias.
Y muchas veces igual la persona dice, no, vamos a orar con Dios. Pero igual no hablo de ese tiempo, hablo de un tiempo en el cual podamos orar con Dios. La oración es importantísima para el Hijo de Dios, es importantísima para tu familia. Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Versículo 1. Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, Subrayalo, la necesidad de orar siempre. Porque sabes que la oración es una necesidad. No es una costumbre. No es algo que vos lo tenés que hacer por costumbre. No es algo que vos tenés que hacer por obligación. La oración es una necesidad del Hijo de Dios. Y Él les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará hombres y mujeres que se la jueguen por Cristo? ¿Hallará en la tierra hombres y mujeres, familias que estén en movimiento? Familias que estén en acción de verdad, porque el tiempo se acerca, el tiempo es corto. Sepamos abrir nuestros ojos y ver a nuestro alrededor. Hay una serie, no quiero hacer ni propaganda ni nada, pero empezó una serie Génesis de los mismos creadores que hicieron Josué, de fe. Me puse a ver los primeros capítulos. Está bastante buena. En una cosa ya la pifiaron y ya saltaron todos a criticarlo porque no habían pifiado. Pero está bueno. Yo les digo que a veces te da la imagen de lo que representa. Ahora estaban con el arca y ves un arca monstruosa y vos decís: wow, ¿cómo habrá sido ese tiempo? ¿Cómo habrá sido ese momento, ¿no? Ahora había acción en Noé, en sus hijos. Un hombre de oración, un hombre que se humillaba delante de Dios. Y acá pregunta: ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Entonces, en segundo lugar, nos hace falta oración como familias. En primer lugar, nos hace falta humildad. Nos hace falta humillarnos, reconocer delante de quién estamos. Pero en segundo lugar, como familias, para ponernos en acción, para ponernos en movimiento, nos hace falta oración, la necesidad de orar. Un versículo más, Marcos 11:24. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creéis que lo recibiréis y vendrá. ¿Sabes qué? Mucho de lo que nos pasa y mucho de lo que no tenemos es porque no creemos. Porque somos incrédulos. En el fondo somos incrédulos. Y muchas veces pensamos y tenemos como algo cotidiano, como algo de rutina. Y decimos: no, si yo creo, es algo que lo tenemos incorporado, ¿cómo puede ser? Pero en definitiva vos te detenés un momento y muchas veces no le creemos a Dios. Y otras veces dice la palabra de Dios: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedimos para nuestros deleites, porque no estamos
en sintonía con Dios. Pero no es porque Dios no pueda darlo. No pueda darlo, porque para Dios nada es imposible. Volvemos a Crónicas. Tenía un poquito más, pero vamos a ir un poquito más rápido. Volvemos entonces a Segunda de Crónicas 7, 14. Dijimos entonces, en primer lugar, nos hace falta humildad. En segundo lugar, nos hace falta oración. ¿Y qué dice entonces? Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Y buscaren mi rostro. En tercer lugar, ¿sí? Tercer cosa que nos falta como familias para ponernos en movimiento, es buscar a Dios. Buscar a Dios. Y hay una corriente que dice que no se puede buscar a Dios. Y eso es mentira. Y eso se agarran del versículo que dice, no hay ni a un justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Pero no dice que no se puede buscar a Dios. El versículo es claro, dice, no hay quien busque a Dios. Pero hay otro versículo que dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, ¿cómo puede ser? Buscar a Dios. Dios está esperando día a día que vos busques su rostro. ¿Sí? Vamos, Mateo 6, 33. Lo podrían decir quizás de memoria. Mas buscar el reino de Dios y su justicia. Mas buscar el reino, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Y venía hablando de cosas materiales. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué pensás que le falta a tu familia para ponerse en movimiento? Para poder servir a Dios. Para poder entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que hizo por nosotros. Cantábamos recién, ¿no? 2 canciones tremendas que nos hablan del amor de Dios, que nos hablan del sacrificio, que nos hablan que Él lo entregó todo en aquella cruz. En aquella cruz. Mi Dios puede salvar. Ahora, si vos creés que tu Dios puede salvar, si vos creés que ese Dios, ¿sí?, dio todo por vos, ¿qué podemos hacer en gratitud? No hay otra cosa que podamos hacer como hijos de Dios que servirle. Que servirle de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Y de poder hacerlo en familia, mucho más. Salmo 84:10. Salmos 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. También es un coro que muchas veces cantamos, ¿no? La casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. En tercer lugar, como familias, nos hace falta buscar a Dios. Pero buscar a Dios en la iglesia. Y la iglesia no es estas paredes. Porque sabemos, y a ustedes les ha tocado de cerca, estar en un lugar, quizás por X motivos se han tenido que mudar, quizás les pidieron ese lugar y tuvieron que buscar otro, y hoy estamos acá, y como decía Mario al principio, damos gracias a Dios por este lugar. Pero obviamente las paredes no son la iglesia sos vos, la iglesia somos cada uno de nosotros, la iglesia somos todos nosotros juntos, reunidos. Pero ¿sabes qué? Cuando falta un hermano, la familia no está completa. La familia no está completa. Y como familia necesitamos buscar a Dios. Isaías 55:6. Isaías 55. 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Lo dije recién. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y finalmente, Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Entonces dijimos, ¿qué le hace falta a mi familia? ¿Qué nos hace falta para ponernos en movimiento? Humildad, humillarnos, reconocer. En segundo lugar, nos hace falta oración. Que podamos entender que la oración es una necesidad. La oración no es el último recurso. La oración no es un ritual.
La oración no es algo que podemos tomar a la ligera. La oración en nosotros tiene que ser una necesidad. Y en tercer lugar nos hace falta buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar su rostro. Buscarlo en la iglesia, todos juntos. Y sabes que es responsabilidad de todos. No es solo responsabilidad de Mario, de César, allá en San Martín de Luis, de Luciano, mía. Cuando alguien no viene, llamarlo, ir a visitarlo, preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Te extraño? No te vi el domingo en la iglesia. Es una responsabilidad de todos, como familia, como cuerpo. Animémonos los unos a los otros a buscar a Dios, a buscar el rostro de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y vamos con el último, volvemos a 2 de Crónicas 7. Último punto. Dijimos entonces, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y se convirtieren de sus malos caminos. En cuarto lugar y último, ¿qué le falta a mi familia para ponerse en acción y en movimiento? Dejar nuestros malos caminos. Dejar nuestros malos caminos. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Él produce el hacer. ¿Sí? Él produce por su buena voluntad. Pero dice antes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabes qué? Como familia tenemos que comprender que no solo se trata de llamarnos cristianos. Como familia tenemos que comprender que no se trata solo de llamarnos cristianos, de llamarnos hijos de Dios, sino de vivir como hijos de Dios. De vivir como hijos de Dios. Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos con temor y temblor. ¿Sí? ¿Qué piensa tu vecino de vos? ¿Alguna vez te preguntaste? ¿Qué piensa mi vecino de mí? ¿Qué piensa mi compañero de trabajo? Aquel con el que por ahí paso, en mi caso por ahí paso a veces hasta más horas. Con ellos que con mi familia, porque mínimo paso 8 horas por día, de lunes a viernes. Mínimo. ¿Qué piensa mi compañero de colectivo? ¿Qué piensa mi compañero de la escuela? ¿Qué piensa mi compañero de jardín? ¿Qué piensa de mí? ¿Me ven como hijos de Dios? ¿Me ven como una hija de Dios? ¿No sabes? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer profundamente. Porque eso nos va a dar la respuesta de si solamente es una denominación en nuestra vida, somos cristianos, o si estamos viviendo como hijos de Dios. Estamos viviendo como hijos de Dios. Dios nos llamó, sean la sal, sean la luz de este mundo. Y el mundo está en oscuridad. Lo sabemos, no hace falta que yo me ponga a explicar de cómo está el mundo, porque lo sabemos. El punto es cómo estamos nosotros. ¿Estamos siendo luz? ¿Estamos siendo sal? Porque si es así, créeme, te van a venir problemas. Te van a venir problemas. Porque el mundo está como está. Y el mundo no le gusta. El mundo no le gusta. Cuando vos sos un hijo de Dios, que vive como hijo de Dios, que se planta en los valores que Dios quiere, vas a tener problemas. Y amén por esos problemas. Entonces, nos hace falta dejar nuestros malos caminos, pero vivir como hijos de Dios. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. También se podría decir de memoria. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece recto. Y volvemos al principio, lo insensato de nosotros. Nuestro corazón soberbio. Nosotros pensamos que nuestro camino es recto. Y muchas veces vos pensás que estás caminando rectamente. Que estás caminando como hijo de Dios. Que estás haciendo las cosas que Dios te pide. Pero cuidado, abrí tus ojos. Fíjate
fíjate, pregúntate, ¿cómo me están viendo el resto? ¿Realmente estoy contagiando? ¿Realmente estoy siendo sal, siendo luz, siendo un hijo de Dios en esta tierra? Porque por ahí hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 3, ahí nomás. Proverbios capítulo 3. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice? Reconócelo en qué? En todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y apártate del mal. Apártate de tus malos caminos. Como familia, en cuarto lugar, necesitamos apartarnos de nuestros malos caminos para ponernos realmente en acción, para ponernos en movimiento, para hacer lo que Dios nos mandó que tenemos que hacer. Ahora, para ponernos en movimiento debemos estar sanos. Y vos fíjate qué es lo que continúa diciendo el versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una familia que no está sana es una familia que no va a poder ponerse nunca en movimiento. Nunca va a poder ponerse en acción. Entonces necesitamos dejar los malos caminos. Necesitamos que Dios enderece nuestras veredas. Vamos terminando. Zacarías 1, 4. Y con esto vamos a ir terminando. Zacarías capítulo 1, versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Está claro, la palabra de Dios es clara. Volveos de vuestros malos caminos. Ahora me gustaría terminar volviendo a Segunda de Crónicas, porque vos quizás decís, bueno, pero este versículo 13 y 14 que acabamos de leer todavía no me termina por ahí de cerrar, de cómo me habla a mí, cómo me habla a mi familia, cómo habla para que realmente podamos ponernos en acción y ponernos en movimiento. Bueno, vamos a hablar pequeñamente del contexto de este pasaje. Quizás muchos lo hacen al principio, yo elegí hacerlo al final, porque quiero que es lo que te lleves hoy en esta noche. Obviamente, aparte de los puntos que acabamos de ver, de lo que necesitamos como familia para ponernos en acción. Pero aparte de eso, hablamos un poco del contexto. El capítulo 6, ¿sí? Salomón termina de construir el templo, ¿sí? De Dios. Y están ahí, y en el capítulo 6 empieza una serie de oraciones, le empieza a hablar con Dios. Y vos fijate el versículo 18, uno de los más importantes de ese capítulo 6, le dice: mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Por qué? Porque él había edificado el templo, pero todavía la presencia de Jehová no estaba ahí. Y entonces él se pregunta: ¿es verdad que Dios va a habitar acá entre los hombres? ¿Cómo puede ser el Dios que ni los cielos de los cielos te pueden contener y vos vas a estar acá? Y de ahí empieza una serie de oraciones que empiezan: si alguno pecare contra ti y tu prójimo, el 22, el 24, si tu pueblo fuere derrotado delante del enemigo, 26, si los cielos se cerraren y no viene lluvia, y si hubiere, y así empieza Salomón, y siempre terminaba diciéndole: bueno, si pasa esto, vos vas a estar ahí y vos vas a perdonar a tu pueblo, vos vas a responder la oración de tu pueblo. Y esto es lo que venía hablando Salomón. Y entramos entonces en el capítulo 7, y dice el versículo 1: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Bien, el templo construido,
la presencia de Dios ahí. Y descendió fuego, quemó el holocausto. Y dice el versículo 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia para siempre es. Versículo 6, fíjate, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando a David alababa por medio de ellos. Estaban en acción. Era un pueblo que estaba en acción, que estaba en movimiento. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio, decía. También los levitas. Versículo 8. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Versículo 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y ahí viene el versículo y el pasaje que leímos en esta noche. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, y ahí viene la respuesta de Dios a toda esa oración que había hecho Salomón. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y fíjate lo que dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella en mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. ¿Sabes qué? Para que tu familia esté en movimiento y empiece la acción, hace falta comunión con Dios. Y esto es lo que cierra la idea en esta noche. Todos los puntos que vimos, humillarse, oración, buscar a Dios, dejar nuestros malos caminos, encierran una sola cosa: comunión con Dios. La comunión con Dios. Y eso es lo que Dios busca día a día con vos como individuo. Vos personalmente con Dios. La comunión con Él. Y eso es lo que va a trasladar a tu familia. ¿Qué nos hace falta como familia? Sí, nos hacen falta esas cosas que vimos. Pero nos hace falta una profunda comunión con nuestro Dios. Porque de esa comunión se van a desprender el resto de todas las otras cosas. Y vamos a ser una familia que agrade a Dios. Una familia que realmente se ponga en movimiento y se ponga en acción delante de nuestro Dios. Nada más en esta noche. Espero que realmente a la pregunta que hacían en esa parábola de Dios, si descendiese Dios, ¿encontrará fe en esta tierra? Y realmente espero que Dios la encuentre. Y que la encuentre en vos, en tu familia. Y que la encuentre en la mía. No falta mucho tiempo para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y realmente espero que nos encuentre trabajando apasionadamente en lo que Él nos propuso y nos dejó. Tengamos una oración y ya terminamos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos cuál es el camino. Quizás áreas de nuestra vida que tenemos que mejorar y cambiar. Quizás áreas de nuestra vida que tenemos que seguir ejercitando, Señor. Y también aprovechamos a pedirte perdón, Padre. A pedirte perdón porque muchas veces no damos la medida, Señor, de lo que tú esperas de nosotros. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos para reconocer, Señor, quién eres tú, quiénes somos nosotros, Señor. Y para decirte que te amamos, Padre, que te necesitamos, que necesitamos que nos des fuerza, Señor, para día a día poder estar siendo la luz y la sal de este mundo, Señor. Gracias, Padre, por tu paciencia. Gracias por tu palabra y espero, Señor, que podamos salir de este lugar transformados. No como vinimos, Señor,
sino que podamos realmente aplicar lo que aprendimos en nuestras vidas. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, te lo agradecemos, todo en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén.